a la caída del hombre, y vamos a ir a Génesis capítulo 3 versículo 9. Génesis capítulo 3 versículo 9. Todo esto que estás viendo tiene su origen en esto que vamos a leer. Amén. El capítulo 3 de Génesis marca que Dios le dijo al hombre: no comas de ese árbol, de todos los árboles puedes comer menos de uno. ¿Y qué crees que hizo el hombre? Pues comió de ese árbol, desobedeció a Dios, y esa desobediencia se conoce como la caída del hombre. Y vamos a ver las consecuencias que hubo y las maldiciones que hubo de esto. Génesis 3:9 dice: mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios le está preguntando al hombre, fíjate bien, no porque Dios no supiera. O sea, Dios le está diciendo: ¿comiste de ese árbol que yo te mandé que no comieras? No es porque Dios no supiera, Dios ya sabía. ¿Por qué le está preguntando? Para darle la oportunidad del arrepentimiento. ¿Por qué Dios nos hace muchas preguntas a nosotros? Para darnos la oportunidad de arrepentirnos. ¿Sí me explico? Es como la mamá que le dice, fíjate lo que le dice, le pregunta al hijo: ¿acaso no soy yo tu madre? Cuando el hijo se está poniendo grosero y rebelde, ¿qué le está diciendo la mamá? O sea, ubícate que yo soy tu mamá, para que haya un respeto. ¿Me estoy dando a entender? Las preguntas, por ejemplo, aquí era para que Adán tuviera una reacción de arrepentimiento. Pero sin embargo, mira lo que contesta Adán. Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ¿a quién le echa la bronca? A la mujer. Entonces mira lo que hace Dios. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? O sea, ya Dios va con la mujer. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. O sea, todos tienen culpa menos ellos, ¿no? Todos tienen responsabilidad menos ellos. Y así, escúchalo bien, no se puede reparar el pecado mientras nosotros estemos culpando a los demás de nuestros errores. No va a cambiar tu corazón. ¿Estás entendiendo esto? Lo mejor que podemos hacer cuando nosotros cometemos el error es reconocer que fallamos y que necesitamos a Dios para que Él nos ayude a que ya no lo volvamos a hacer. ¿Están aquí conmigo? Pero fíjate el versículo 14, aquí empiezan las maldiciones y dice: y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Lee conmigo esa parte, por favor. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos aquí 4 factores muy importantes, que es el hombre, la mujer, la serpiente y la tierra, que reciben estas consecuencias. Pero si tú analizas profundamente, o analizas, estudias estos versículos que acabamos de leer tocante a las maldiciones, solamente Satanás o la serpiente y la tierra fueron maldecidas directamente. Ni Adán ni Eva fueron maldecidos directamente. Sin embargo, esto no significa que no haya consecuencias. Pero quiero aclarar esto porque me parece un tema muy importante. Dios no maldijo a Adán, a Eva directamente. Hubieron consecuencias, pero no los maldijo. Lo que sí maldijo fue a la serpiente y maldijo la tierra. Ahora vamos a ver solamente dos
de las consecuencias más importantes que hubieron cuando fue la caída del hombre. Antes de eso, déjame decirte esto. Sabemos que cuál fue la situación de todo esto. Dios le dijo: no comas de un árbol, nada más de un árbol no puedes comer, pero el hombre comió de ese árbol. Ahora, cuando nosotros estudiamos a profundidad acerca de la tentación, vemos algo muy importante. Cuando la serpiente le dice a Eva: si comes de ese árbol vas a ser como Dios, en ese momento ella se impulsó, por decirlo así, a comer de ese árbol. Cuando escuchó estas palabras: vas a ser como Dios. Esto fue lo mismo que le pasó a Satanás antes de ser Satanás. Recuerda que Satanás, antes de ser Satanás, era un querubín, ¿sí? Pero cuando dice la Biblia, lo describe, dice que él quiso ser como Dios, y que entonces dice: subiré y destronaré a Dios. Entonces ahí vino su caída. Fue la primera caída de Satanás, porque Satanás ha tenido varias caídas. Cuando Satanás llega con la misma estrategia: mira, si comes de este árbol, Eva, vas a ser como Dios. Entonces Eva pensó: si voy a ser como Dios, ya no necesito a Dios. Y esto se conoce como el pecado de independencia. Escúchalo bien, el pecado de independencia. Sé que nosotros como seres humanos siempre celebramos la independencia de las naciones, la independencia de esto, o sea, la libertad. Pero el ser humano se quiso independizar de la vida. Dios es la vida. Se quiso independizar de su Padre. Dios es el Padre. Se quiso independizar de la luz. Dios es la luz. Se quiso separar, para que me entiendas, de la fuente de la vida, de nuestro Padre, de la verdad y de la luz. Si tú te separas de la verdad, ¿en qué vas a caer? Yo te pregunto, ¿en qué vas a caer? ¿Estás aquí? Si te separas de la verdad, ¿en qué vas a caer? En la mentira. Si te separas de la vida, ¿en qué vas a caer? En la muerte. Si te separas de la prosperidad que es Dios, ¿en qué vas a caer? Si te separas de la luz, ¿en qué vas a caer? En las tinieblas. Entonces la caída del hombre fue el que quiso independizarse de Dios. Y esto tú y yo lo seguimos viendo. Nosotros no queremos darle cuentas a nadie. Nosotros queremos que nos ayude a alguien, por ejemplo un pastor, que ore por nosotros, que unja nuestra casa, que nos ministre, que nos dé un consejo. Pero cuando el pastor ya llega, en muchos de los casos, a decir: esto que estás haciendo no está bien y te tienes que sujetar a la palabra, ahí ya no. Ahí ya no queremos nosotros, porque tenemos todavía mucha rebeldía en nuestro interior. ¿Estás entendiendo esto? O sea, queremos seguir siendo independientes. Queremos los beneficios de las otras personas, pero que nadie nos mande. ¿Qué has escuchado durante tantos años? Yo lo he escuchado muchas veces: es mi vida, que nadie se meta conmigo. Es mi vida, yo no le hago daño a nadie. Hoy vas a ver en este tema que todo lo que tú y yo hacemos sí perjudica o sí beneficia a las personas que están a tu alrededor. Sí beneficia y se perjudica. Incluso la persona que se está durmiendo a tu lado, si alguien se está durmiendo, hasta en eso te pasa el sueño y tú ya empiezas: ¿en serio? ¿Cierto o no? ¿No te ha pasado que cuando te sientas con un bostezón empiezas a bostezar? Esa palabra la acabo de inventar. Bueno, cuando te sientas al lado de alguien que tiene sueño, ¿cómo? Ya tus ojitos. ¿O no es así? Pero cuando, mira, ¿sabes cómo yo pude danzar? Porque, o sea, mis pies no funcionaban bien como dos pies izquierdos. Nunca había bailado en toda mi vida, o sea, como ustedes que son Sergio el Bailador, su segundo nombre. Yo nunca había bailado, y saben que me convertí a los 16 años. Pero ¿sabes cómo empecé a danzar? Cuando vi a un chavo de 17 años que le danzó con todo su corazón, sin vergüenza ni nada, ni pena. Dije: si él pudo, y luego así como le danzó medio chueco, pues yo también me aviento. Y me fui hasta atrás de la iglesia donde nadie me viera, y ahí mira, poco a poquito, así como raro, pero le di. ¿Y qué crees? Que cuando yo empecé a danzar, sentí de verdad que se rompieron algo de mis pies, así como un peso. Y ahora me siento, mira, bien flojito, bien libre. No, en serio, una libertad tremenda. ¿Por qué te digo esto? Porque te influye la persona. A mí me influenció este joven para danzar. Entonces alguien te está influenciando. Siempre todos nosotros influenciamos. Regresando al punto, la caída del hombre no fue solo que comió del fruto prohibido. Para que haya hecho eso de comer del fruto prohibido, pasaron varias cosas. Cuando una persona engaña a su esposa, no es nada más porque la otra está más bonita. De hecho, incluso los adúlteros son más tontos,
porque engañan a su esposa con alguien que su esposa está más bonita, vaya. Su esposa es mejor. ¿Sí has visto eso? Y dices, hasta la esposa le dice, bueno, tu amante está, pero por la calle de la amargura de perdida te hubieras conseguido la mejor. Porque normalmente pasa eso. O sea, pero hay todo un proceso. O sea, no se amanece uno y dice, hoy voy a engañar a mi esposa, hoy voy a robar, hoy voy a matar. No, no, no. Hay un proceso. Y el proceso que tuvo Adán y Eva para que ellos agarraran de ese fruto fue: ya no quiero estar dependiendo de Dios. Eso es feo, depender de alguien, ¿cierto o no? Es feo depender de alguien. Y ya no quiero estar dependiendo de Dios. Yo soy el dueño de toda esta tierra. Yo soy poderoso también. Todo eso se va maquinando cuando tú escuchas a la serpiente. Dios es la única voz verdadera. Escuchamos otras voces contrarias a la voz de Dios y empezamos a ser engañados. Tú y yo sin Dios no somos nada. Dios sigue siendo Dios sin ti o conmigo o contigo, pero Dios sigue siendo Dios. Y ese engaño nosotros lo hemos tenido. Yo la puedo hacer sin Dios. Es lo que grita la humanidad. Es más, ya no hay Dios. Es lo que grita la humanidad, lo que está gritando la humanidad. Yo la puedo hacer en mi trabajo. Yo tengo inteligencia. ¿Qué se me dificulta a mí? Quisiera que algo se me pusiera difícil. Yo todo lo puedo hacer. ¿Tú eres Dios? ¿Te haces tu propio Dios? Y entonces eso se conoce como la caída, la independencia. Tú no te puedes independizar de la vida sin recibir muerte. No te puedes independizar de tu padre sin quedarte huérfano. No te puedes independizar de la luz sin entrar a la oscuridad. Pero gracias a Dios que Dios nos llamó a cada uno de nosotros y que puso su mirada sobre nosotros y que nosotros le dijimos: Señor, sé realmente mi Señor y mi Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, te comento esto para que asimiles más la primera consecuencia. Repito, Dios no maldijo directamente a Adán y a Eva, pero sí hubieron consecuencias. La primera consecuencia, si la quieres apuntar, es la siguiente: pierden su relación con Dios. Hemos visto ya varias veces, y no me voy a cansar de compartirles, que lo más importante que un pastor te puede enseñar es a que tú tengas una relación con Dios. Aquí no venimos a hablar de religión. ¿Cuándo crees que hemos estado hablando? Nuestra religión tiene millones de personas y seguidores, no como los de allá. No venimos a hablar de religión. De hecho, nosotros no practicamos una religión como la gente lo considera. Aquí lo que vas a venir a escuchar es a tener una relación con Dios, principios para tener una relación con tu Padre. ¿Por qué fuimos creados? No fuimos creados en primer lugar para casarnos y tener hijos, para tener una profesión, ni siquiera un ministerio, ni siquiera para predicar. No fuimos creados en primer lugar ni siquiera para alabarle. Fuimos creados en primer lugar para tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y la primer consecuencia que hubo ante la caída del hombre es que el hombre se desconectó de Dios. Y le dice más adelante que Dios los expulsó del huerto del Edén. Edén significa placentero, los expulsó de su presencia. Y esa es una de las señales que ahora les dice, en otras palabras: yo los he estado buscando a ustedes, pero ahora al sacarlos del huerto del Edén, ustedes, si quieren, me van a buscar a mí. Y llega un momento en todos los seres humanos que Dios nos busca tanto y tanto y tanto, pero llega el momento en que ahora nosotros tenemos que buscarle a Dios, porque esta es una relación de dos: Padre y nosotros como sus hijos. ¿Estás entendiendo esto? Entonces, aquí hay algo muy importante. Cuando Adán pierde su relación con Dios, pierde el poder para poder gobernar en vida. Escúchalo bien: Adán era un gobernador de la tierra. Era un gobernador de la tierra. Y cuando Adán pierde su relación con Dios, pierde la sabiduría de Dios, pierde la facultad de regir o de gobernar esa tierra con vida. Y su gobierno empieza a ser decadente en ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien pierde su relación con Dios? ¿Qué pasa cuando alguien quiere independizarse y dice: estoy muy cansado, ya no voy a orar? Es domingo, sí, pero no voy a ir a la iglesia, voy otro día. ¿Qué pasa cuando nosotros somos independientes? Nosotros empezamos a perder la facultad de producir vida, de dar vida. Y nuestras acciones ya no están con ese sello de vida, sino nuestras acciones ahora están con un sello de maldición.
Aunque se escuche fuerte, así es la realidad. Adán perdió a su mejor amigo, Dios. Y les he dicho en otras ocasiones que algunos maestros judíos dicen esto, que cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén, dice que se metieron a una cueva durante meses y que ni siquiera podían verse a los ojos porque tenían tanta pena y tanta vergüenza. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña que el pecado traerá vergüenza, pero el arrepentimiento abre la puerta para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. La sangre de Jesucristo es la que nos reconcilia nuevamente nuestra relación con Dios. Si tú has pecado, hay esperanza. El arrepentimiento, tu arrepentimiento es la pieza clave, el factor clave para que tú puedas recibir la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo nos reconcilia nuevamente con nuestro Padre Celestial. La segunda consecuencia de esta desobediencia, de esta caída, es que todo lo que Dios les dio al hombre, el hombre se lo cedió a Satanás. Todo lo que Dios le dio al hombre, el hombre se lo cede a Satanás. La pregunta es, ¿cómo sucedió esto? Es que aquí ya leímos varios versículos muy claves y muy importantes. Yo no sé si tú prestaste atención o lo estás haciendo de prestar atención en este momento, pero la Biblia le dice, dice al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Pero la voz de la mujer, pero la mujer, ¿a quién obedeció? A la voz de quién, de la serpiente. A fin y a cabo el origen es la serpiente, ¿sí me entiendes en este aspecto? Y cuando Adán, todo lo que Dios le había dado a Adán, Adán prefiere escuchar la voz de la serpiente. Adán le cede lo que le pertenecía a él, se lo cede a la serpiente, porque hay algo aquí muy importante. Al escuchar la voz de Dios, estoy mencionando mucho estas palabras, al escuchar la voz de Dios, habla de un señorío. Cuando tú estás leyendo la palabra, Dios tiene varios títulos: es Padre, Altísimo, Dios, ¿verdad? Señor de los ejércitos, nuestro sanador, etcétera. Pero hay una palabra que nosotros usamos mucho en nuestras oraciones y es Señor. Cuando tú dices Señor, está asociada a la obediencia. O sea, Señor y obediencia van juntos. Cuando tú le dices a Dios, ¿verdad? Dios está ligada a la adoración. Pero cuando tú le dices Señor, está ligada a la obediencia. Por eso en la Biblia dice: muchos me dicen Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad. ¿Sí estás entendiendo esto? Incluso en una parte le dice: si yo soy su Señor, ¿dónde está mi obediencia pues? Cuando hablamos de señorío, hablamos de obediencia. Pero vamos algo más todavía más atrás. Cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, o la voz de alguien, o la voz de la serpiente, estamos hablando de que el principio para obedecer, te lo dije hace 8 días. ¿Qué significa la palabra obediencia? Significa saber escuchar. Cuando nosotros decimos voy a obedecer, lo primero que para obedecer tú tienes que saber escuchar. Por eso lo digo con todo respeto. Si tú eres una persona que cuando tú estudias la Biblia te duermes, cuando vienes a la iglesia te duermes, entonces va a ser imposible que tú obedezcas, porque lo primero para obedecer es saber escuchar. Y aquí tenemos algo muy importante. Nosotros luchamos muchas veces con la ofensa. ¿Lo habrá dicho el pastor por mí? Esa es ofensa. Y entonces tú ya no escuchas, sino que tú ya te estás ofendiendo. ¿Cómo vas a permitir que la palabra de Dios entre a tu corazón? No sé si alguien me está siguiendo aquí. ¿Cómo vas a permitir que, si tú te duermes, cómo vas a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vas a escuchar una predicación? ¿Cómo vas a escuchar un mensaje? Simplemente no lo puedes. Entonces, cuando Adán estaba escuchando la voz de Dios y obedecía a Dios, Dios era su Señor. Vuelvo a decir, cuando Adán escuchaba la voz de Dios y obedecía la voz de Dios, Dios era su Señor. Pero cuando empezó a escuchar la voz de la serpiente, entonces, y obedeció a la serpiente comiendo de ese árbol, entonces su señorío cambió. Ya no era su Señor Dios, sino ahora era la serpiente. Y como ahora cambió de señorío, Satanás, que dijo: todo lo que tienes, venga para mí. ¿Estás entendiendo esto?
En otras palabras, ¿por qué pasó esta situación de que todo lo que le dio Dios a Adán se lo pasó a la serpiente? Porque ahora su señorío ya no era Dios, sino era el diablo. En otras palabras, Adán prefirió a Satanás antes que a Dios. Eva prefirió a Satanás antes que a Dios. Yo te pregunto esto en el nombre de Jesús: ¿qué voz estás escuchando últimamente? Tú puedes decir que Jesús es tu Señor, pero si no lo obedeces, Él no es tu Señor, es un título que tienes. Es una costumbre tu oración, Señor Jesús. Cuando alguien le decía, no sé si tú has visto en la palabra escrita, cuando dice Señor, cuando se refiere a Jesús, está con S mayúscula. No importa si está después de un punto, no importa esto, siempre está con S mayúscula, porque es Señor. No es el Señor de allá afuera, no es el Señor de la tiendita de la esquina, es el Señor de señores. Ese es Jesucristo, y el Rey de Reyes, ese es Jesucristo. Ahora, la situación es la siguiente: que tú le puedes decir Señor por costumbre, como hay maridos que le dicen a su esposa, tú eres mi amor, pero tienen como 5 esposas. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú le dices Señor, tú tienes que estar dispuesto a hacer su voluntad. Pero entramos nuevamente en este detalle para que ya pasemos a otro punto. Obediencia radica en escuchar. ¿Qué voz estás escuchando? Si escuchas la voz de Dios, Él te va a decir perdona. Si escuchas la voz de la serpiente, te va a decir no seas tonta, ¿de qué lo vas a perdonar? Fíjate cómo cambia el asunto. Porque sabe Satanás que cuando tú perdonas, tú te liberas y ya no cargas con la persona, y Dios vino a romper cadenas. Pero Satanás vino a poner cadenas. Es todo lo opuesto. Cuando tú escuchas la voz de Dios, te va a decir ama incondicionalmente como yo te amo. Pero cuando escuchas la voz de la serpiente, te va a decir ¿y qué te ha dado Él para que tú lo quieras? ¿Qué voz estás escuchando? La voz que escuches va a determinar a quién le obedeces. Y a quien le obedezcas va a determinar quién es tu Señor. Y el que es tu Señor se va a quedar con tu vida. Ahora, esto me lo dijo la pastora, y te lo paso por la misma ofrenda. La pastora, al estar yo haciendo este tema, ella me echó la mano con algunos puntos y me dijo: fíjate en el señorío de Dios. Cuando Adán escuchaba la voz de Dios y obedecía a Dios, y Dios era su Señor, cuando Dios era su Señor de Adán, Dios le añadió y le dio. Le dijo: te voy a dar esta tierra, sojuzga esta tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. ¿Cierto o no? El señorío de Dios le dio. Pero cuando Adán pasa a escuchar la voz de la serpiente, a obedecer a la serpiente, el señorío del diablo, ¿qué crees? Le quitó todo. Y miren lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 5. Satanás se quedó con el reino que le pertenecía a Adán, y le llevó el diablo, o sea a Jesús, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Qué le dice? ¿Ya lo leíste? Porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero se la doy. La tentación es que Satanás lo lleva a Jesús a un lugar muy alto, donde ve todos los montes de la tierra, o todos los reinos de la tierra, y le dice estas palabras: si tú, Jesús, te postras y me adoras. Fíjate la misma situación de Adán. Si tú cambias de Señor en este momento, si tú, Jesús, ya no adoras al Padre, me adoras a mí, todos estos reinos yo te los voy a dar, porque a mí me fueron dados. La pregunta es, bueno, dos preguntas. Una, ¿es cierto? Sí, es cierto. La segunda es, ¿quién se los dio? Se los dio a Adán, porque Dios le dio la tierra a Adán, y Adán, a través de hacer Señor al diablo, se lo da a él. Ahora, fíjate la situación. Escuché esto que no sé si sea cierto o no. ¿Sabes que en las playas más hermosas del mundo, que son las playas mexicanas, las playas, por ejemplo, de Cancún, del Caribe, todas estas playas, ¿sí? Hay mucho sargazo? ¿Has escuchado acerca de esto? Que es como
como una plaga, huele feo. Algunos que han ido, ¿verdad? Me cuentan esta situación, huele muy feo el mar, y hay mucho sargazo, por ejemplo, en Cancún. Alguien dijo esto, es que nuestro mar está enfermo y arroja este sargazo. Bueno, ¿a qué quiero llegar? El pecado ha traído corrupción y maldición a la tierra, a la creación, a los montes, a todo esto que nosotros llamamos planeta Tierra, mares, océanos, ¿verdad? Ríos, montañas, desiertos, todo se ha entrado a una maldición. Cada vez está más fuerte el calentamiento global y entonces nuestro clima está descontrolado. ¿Quién la paga? La paga el reino animal, porque muchísimos, por ejemplo, muchísimos osos polares ya no tienen casa, porque donde había hielo, ahorita se está derritiendo todos esos glaciares, y eso es cierto, no lo estoy inventando yo. Ahora, ¿a qué voy con esto? La maldad del mundo, al estar derramando sangre inocente y estar matando, estar robando, estar adulterando, estar pecando, llámese el pecado que tú quieras, está trayendo una maldición sobre nuestra tierra, y la tierra menos está dando frutos, menos está dando cosechas, y las cosechas que estamos nosotros comiendo de verduras y de frutas ya no son como las de hace ni siquiera 70 años, 100 años, están contaminadas. Nuestro planeta Tierra está gimiendo, está llorando, pero a eso añádele la avaricia del ser humano de tener tantas empresas o tantas fábricas que echa todos sus gases de estas empresas, de estas fábricas, y que está contaminando todo esto. Añádele toda la codicia de nuestros gobernantes, que les importa un cacahuate, ¿verdad? Si este planeta se destruye, porque dicen yo nada más voy de paso, sí, y los que se queden pues ya nos amolamos. Todo el pecado está trayendo una maldición sobre nuestra tierra, y entonces, aparte de los animales, el que la paga somos nosotros, porque vienen tornados, porque vienen huracanes, porque vienen terremotos, porque vienen todas estas cosas que han traído muchísima maldición y más muerte a nuestra tierra. ¿Estás entendiendo esto? ¿Quién es el que tiene el señorío actualmente? Dios se lo dio originalmente al hombre. El hombre, a través de que obedece a Satanás, se lo da a Satanás. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, que hace 2000 años Jesucristo tomó la autoridad. Jesucristo tomó el reino y el gobierno. Ahora se lo ha dado a su iglesia. Tú puedes leer ahí en Efesios capítulo 1 que dice que ahora se lo ha dado a su iglesia. Ve esta situación. Ahora quiero llevarte a algo muy importante. La Biblia dice que cuando Dios maldijo la tierra, dijo: espinos y cardos producirán. O sea, la tierra no producía espinos. Tú dime para qué sirven espinas. Actualmente ningún naturista, ningún laboratorio usa las espinas para un medicamento o para un shampoo no las usa. Las espinas no sirven para nada. Las espinas es una señal de que la tierra tuvo maldición. Fue maldita esta tierra. Ahora, yo no sé si tú has analizado esto. Jesús no llevó una corona de oro, sino llevó una corona de espinas. Jesús llevó la maldición de esta tierra en su cabeza, hermano. Y cuando Él murió, Dios soltó una liberación para esta tierra. Soltó una bendición, pero Él, en esas heridas que Él llevaba, ahí estaban todas nuestras enfermedades. En esos huecos en sus manos y en sus pies, de los clavos que fueron perforados, sus manos y sus pies, ahí Jesús llevó nuestra redención, nuestra salvación. Su sangre que Jesucristo derramó por nosotros ha causado en nosotros una vida. Cuando decimos ya no voy a ser independiente, Él es mi Padre, yo voy a estar sujeto a Él. Él es la luz, yo quiero estar con Él. Él es la vida, yo quiero estar con Él, con la vida. Y entonces empieza a fluir todo lo de Jesús. Empieza a fluir a ti para bendición, para salvación, para libertad, para vida en abundancia. Eso es lo maravilloso que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso dice la palabra algo muy importante: por un hombre entró la muerte, ¿verdad? Pero por un hombre todos somos vivificados.
Por Jesucristo, por Jesucristo. Ahora, hay algo también muy interesante, y es que te dije que directamente no fue maldecida, no fue maldecido Adán, ni fue maldecida Eva, pero sí fue maldecida la serpiente. Sabemos por qué fue maldecida la serpiente, porque incitó a pecar a Adán y Eva. Pero la tierra, ¿por qué fue maldecida? La tierra no pecó, la tierra no cometió ningún pecado. ¿Por qué fue maldecida la tierra? Si la tierra no pecó. Y lo podemos volver a leer y a leer y a leer. Pero ¿por qué la tierra fue maldecida? Porque el que estaba custodiando la tierra, el que tenía la autoridad sobre la tierra, él pecó. En otras palabras, cuando Adán y Eva pecaron, lo que Dios había depositado en sus manos de responsabilidad y de autoridad pasa a ser maldecido. Fíjate bien lo que te acabo de decir. Cuando Adán pecó, en el momento que él peca, lo que tiene bajo su autoridad y bajo su responsabilidad pasa a ser maldecido. Aquí la pregunta que todos nos deberíamos de hacer es: ¿qué está bajo tus manos? ¿Qué está bajo tu autoridad? ¿Tu matrimonio estará bajo tu autoridad como esposo? Sí. Si tú fallas, si tú pecas, tú maldices, escúchalo bien, tú le abres la puerta y las ventanas a la maldición de lo que está debajo de tu autoridad. Por eso cuando pastores fallan, muchas personas son afectadas, porque el pastor es el que tiene la responsabilidad principal hablando en esta tierra. ¿Estamos entendiendo? Ahora, tus hijos son responsables también por sus vidas, sí, pero tú, si haces mal tu trabajo como papá o como mamá, lo que está bajo tus manos se maldice. ¿Qué está bajo tus manos? Tu matrimonio, tus hijos. Y yo te digo otra cosa: ¿y no estará bajo tus manos tu ministerio? ¿Sabes qué dice la palabra? Que a uno le dio un talento, a otro le dio 3 y a otro le dio 5, y que viene el Señor después de tiempo y dice: a ver, vamos a hacer cuentas, hijo. Yo te di un talento, ¿qué hiciste tú con tu talento? Tuve miedo y lo escondí. Y recibe una maldición por esconder su talento. Quiere decir que todos daremos cuentas de nuestros talentos, de nuestras virtudes, de nuestra capacidad que Dios nos dio, pero de nuestros ministerios. Tú, con todo respeto, no me puedes echar la culpa a mí de tu ministerio, hermano. Si tú no estás floreciendo en tu ministerio, es que yo nací para predicar. ¿Y por qué no predicas? Es que, pero lo que pasa, no. ¿Qué está bajo tu responsabilidad? Es que soy buenísimo para echar fuera demonios. ¿Y por qué no lo haces? Aquí hay personas que vienen desde hace años y nunca han servido ni dentro ni fuera de la iglesia. Y tenemos años, hermano, y viene gente por primera vez y a veces está sola, y nosotros que hemos recibido tanto, ni siquiera nos acercamos para saludarle o para preguntarle: ¿estás bien? Solo vemos para agua para nuestro molino. Tengo sed y solo para agua para mí. Pero Dios nos va a pedir cuentas de eso, porque Él puso esos dones en ti. ¿Sabes qué me han dicho mamás? Es que mi hijo, mi hija toca, pero toca excelente tal instrumento. ¿Y por qué no lo hace? ¿Qué está bajo tu responsabilidad? ¿Estará bajo tu responsabilidad y bajo tu autoridad tu salud? ¿O también es culpa de Dios? ¿Estará bajo tu responsabilidad el dinero? ¿Cierto o no? ¿Qué está bajo tu responsabilidad? Joven, tú dices: yo ni tengo esposa, gracias a Dios, ni nada, ¿verdad? Ni esposo, ni hijos, ni nada. Pero tu vida es tu propia responsabilidad. Tu vida es tu propia responsabilidad. Yo quiero que entiendas esto: la tierra no tuvo nada que ver, pero como la tierra estaba sujeta al gobierno de Adán, cuando Adán peca, se desbarata todo, viene a maldición. Fíjate, hay hijos que ni la deben ni la temen. Escuchamos, y el viernes les compartí acerca de esta situación, que hay familias que vienen de generaciones de incestos, hermanos, de perversiones sexuales fuertísimas, que los padres violaron a sus hijos. ¿Sabes cómo están esos hijos hoy en día?
Algunos de ellos tienen problemas mentales, y eso se los compartí el viernes en la oración. A veces ni la deben ni la temen ciertas personas, pero como Dios te puso como autoridad sobre ellos, lo que tú hagas sí va a repercutir sobre los demás. Vemos en segundo libro de Reyes 4:1 que dice que cuando el papá falleció y se quedó endeudado y no pudo pagar, dice que llegó al que le debían y le dice: ahora me voy a cobrar con 2 de tus hijos, para que tus hijos sean esclavos. Y esa era una ley, que cuando la persona no pagaba ni con sus propiedades, no tenía para pagar ni con propiedades, ni con dinero, ni con nada, ni con ganado, ni con animales, entonces pagaban con sus hijos. Fíjate bien, y sus hijos pasaban a ser posesión de la otra persona. Yo les pregunto a ustedes, ¿quieres que eso pase con tus hijos? Porque nosotros decimos un dicho, hasta a lo mejor se oye hasta fuerte, ¿no? Pero muerto el perro se acaba la rabia. Eso no es cierto. Lee Lamentaciones 5:7 y dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. ¿Sabes? Hay consecuencias. ¿A poco no has visto a personas que ya murieron y han dejado un montón de problemas? Personas que ya fallecieron desde hace 2, 3 años, 5 años y siguen pagando las consecuencias a sus hijos. No solamente de economía, sino de cosas espirituales. No dejes un mal legado, no dejes una mala herencia. Si no tienes para dejar una casa o bienes o economía, pero déjales el ejemplo de que tú ames a Dios, de que te alinees con la verdad, de que te purifiques, de que te santifiques, de que vivas con dignidad y con honor. Déjales ese ejemplo a tus hijos, de ser valiente y reconocer tus errores y decir: hijo, yo reconozco mis errores y mis faltas, pero hay un Dios que es tan bueno, que nos perdona y que nos limpia de toda maldad. Es lo que tú le puedes dejar a tus hijos. No estar culpando a toda la gente: es que tu mamá, es que por eso me divorcié, es que tu papá, es que ya sabes cómo son, es que tus suegros, ¿verdad? Mis suegros o tus abuelos. No. Sino tienes que dejar ese ejemplo, hermano. Si no dejas nada económico, no dejes maldiciones, cierra todas las puertas. Es lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, de las leyes espirituales. Ahora quiero que vayas conmigo, y voy finalizando, pero todavía no me echen la música, por favor. Primer libro de Crónicas 21, versículo del 1 al 9. Mira, vamos a leer esto tan tremendo. La historia aquí, para que la puedas entender más fácil y lea, es que David, el rey tenía el gobierno de todo un pueblo, millones de personas bajo su responsabilidad. Por eso de verdad te invito a que no critiques a nuestro presidente. Ora por él, porque tú no tienes ni idea de la gran responsabilidad que este hombre tiene de verdad. Somos más de 120 millones de mexicanos, ¿te puedes imaginar? O sea, somos de los países, a lo mejor no el más grande, pero sí somos de los países más poblados en todo el mundo. Tiene una gran responsabilidad nuestro actual presidente. Y escucha bien lo que dice la palabra, qué pasó con David. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, su general, a los príncipes del pueblo: id y hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada el Señor a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Pero mira lo que dice el 4: mas la orden del rey pudo más que Joab. Y bueno, Joab salió a censar al pueblo. Ahora tú puedes decir: esto, ¿por qué pecó David? ¿Sabes por qué pecó David? Porque aquí está oculto el pecado del orgullo. David dice que fue incitado ¿por quién? No dice por Dios, ¿verdad? Por Satanás. ¿Para qué? Para hacer un censo. David quería saber cuántos guerreros tenía listos para salir a las batallas, a las guerras. ¿Qué significa eso? Tú puedes decir: eso no tiene ningún pecado. Sí, porque David quería saber su grandeza. David empezó a observar más lo terrenal y dijo: si tengo a tantos soldados, puedo ganar tantas batallas. Se le olvidó
que el que daba las victorias en esas batallas era Dios. No eran los soldados, no es la espada, es nuestro Dios que nos da la victoria. A ti y a mí, que nunca se nos olvide que es Dios el que nos da la victoria en todas las cosas, querido amigo. Es Dios, no son tus talentos, no son tus dones, no es tu inteligencia, no es tu fuerza, es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, David empezó a cubrirse de arrogancia, de saber su grandeza. Si tengo tanto, puedo hacer tanto. Pero Dios no usa calculadora, hermano. Si yo tengo tanto, ya no necesito a mi esposo, porque mira, yo soy, dicen las mujeres, coco. Yo soy muy inteligente, ya no necesito a ese hombre. Lo necesité en un tiempo, pero ya me dio 2 hijos y ya hasta aquí llegamos. Estás viendo solo tus talentos, entonces vas a empezar a despreciar lo que viene de Dios. Y cuando despreciamos lo que viene de Dios, no nos vamos a poder sostener en el momento crucial de la prueba. Muchas veces nosotros así actuamos aún, nosotros como pastor. Entran tanto de diezmo, yo creo que sí funciona. ¿Sabes? Las cosas que hemos estado haciendo no es por números, hermano, es por la fe. Es por la fe. El doctor te puede decir: esa enfermedad nunca se te va a quitar, pero no confíes más en la palabra de un médico, aunque tiene respeto y tiene autoridad de un médico. Confía en la palabra que está por encima del médico. Es la bendita palabra de nuestro Dios. Si Dios dice que ya se llevó toda enfermedad, tú créele al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él ya lo hizo. Él ya lo hizo hace 2000 años. Confía en la palabra, en la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. Entonces David empieza a hacer este censo. ¿Y qué crees que lo que pasa? Leemos versículo 9 de ese mismo capítulo 21, 9, y mira lo que pasa. Y habló el Señor a Gad, el vidente o el profeta de David, diciendo, el versículo 10: ve y habla a David y dile: así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo. Pero mira qué cosas le propuso: escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre. ¿Te puedes imaginar 3 años de hambre? Tú no aguantas ni medio día ayunando. 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O escoge 3 días de la espada del Señor, esto es la peste en la tierra, y que el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar esta situación? 3 años de hambre, 3 meses de ser perseguido, una matanza tremenda de tus enemigos, o 3 días de peste. O sea, peste era un virus que empezaba a matar a muchas personas. Seguimos leyendo. Versículo 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en las manos de hombres. Así el Señor envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Tenemos que entender, hermano, qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros. Tú siempre me ves a mí y yo tengo la responsabilidad muy grande con ustedes, de orar por ustedes, de dar un buen testimonio en mi matrimonio, en mi vida. Pero tú tienes mucha responsabilidad. 70,000 personas murieron. ¿Sabes qué dice más adelante? Dice: ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estas ovejas? Que caiga todo sobre mí, sobre mi casa. Hasta ahí David reaccionó cuando estaba la consecuencia. Este mensaje es para que no reacciones cuando está la consecuencia. Que veas a tus hijos que están enfermos, que no tienen que comer, porque tú no hiciste bien las cosas como padre o como madre. Que no caigan, que no se abran tus ojos hasta que haya consecuencias, hermano. Tienes que reaccionar. Que lo que más vale la pena es buscar a Dios, alinearte a su voluntad.
Tú y yo seguimos leyendo versículos después de esto. Y entonces dice la Biblia que David vio al ángel del Señor encima de la ciudad de Jerusalén con una espada desenvainada que estaba trayendo destrucción por el pecado del responsable de la casa, que era David. Cuando nosotros no estamos haciendo bien, hombres y mujeres, y más el hombre somos más responsables. Si no estamos haciendo bien, nosotros como autoridad, es como un mayordomo. El mayordomo no es dueño de la casa, ¿entiendes eso? Pero tiene las llaves. Y el mayordomo, si entra a entrar a un ladrón y se roban todo, ¿quién es el responsable? El mayordomo. Y de lo que pasa en esa casa, el señor de la casa, el dueño de la casa va a venirnos a pedir cuentas. ¿Quién es el dueño de la casa? Dios es el dueño de la casa. Y te va a decir: ¿cómo está tu salud? ¿Quieres que te sane pero sigues con ese vicio? Dios nos dio llaves a nosotros. Por ejemplo, mucha gente dice: los hijos que Dios me quiera dar, y tienen como 5 y no los pueden mantener, ni siquiera pasan tiempo con ellos. No son los hijos que te quiera dar. Dios nos dio el poder de tener hijos, y nosotros somos los responsables de saber cuántos podemos tener. ¿Cuántos podemos tener? ¿A cuántos vas a educar? ¿A cuántos los vas a guiar a los pies de Cristo? Entonces nosotros somos en medida responsables de lo que está sucediendo. Estas cosas de las que tú ves no va a cambiar mientras nosotros no busquemos a Dios de todo nuestro corazón. ¿Sabes cómo se detuvo la peste? Porque seguían muriendo. Aquí dicen 70,000, pero seguían muriendo personas en 3 días. No llevaban ni 3 días aquí. Dios le habla al profeta y le dice: ve a hacer un altar. Ve a hacer un altar. ¿Sabes qué era ese altar? Un altar de arrepentimiento para poder estar en paz con Dios. Cuando David hizo el altar, que ofreció el altar, cesó la mortandad. ¿Cómo puedes cerrar puertas tú si las has abierto? 1, oye la voz de Dios. Di conmigo: otra voz no escucharé. Vamos, dilo: otra voz no escucharé. Oye la voz de Dios. 2, obedece esa voz, la voz de Dios. Y 3, entonces Él va a ser tu Señor. El señorío de Dios te añade vida, bendición, pero el señorío del diablo te quita. Ponte bajo el abrigo de Dios. Ponte bajo su abrigo del Señor. Y el otro punto: ¿cómo se cierra toda esa maldición? Haz un altar de arrepentimiento para que estés en paz con Dios. Y entonces la mortandad se quitó.